Hola, hola, bienvenidos a todos. Vamos a dar, bueno, primero que nada, una disculpa por el tiempo de espera. Vamos a dar unos 5 minutos más en lo que hacemos algunos pequeños ajustes finales y comenzamos la transmisión de nuestro webinar. De nuevo, les doy la bienvenida. Ya unos cuantos minutos más, unos 4 más, y comenzamos. Ya casi todo listo para nuestro primer webinar, panorama actual del sector inmobiliario y la plusvalía en el Valle de Toluca, impartido por el maestro Jorge A. Castañares Moreno. Les agradecemos a todos el presentarse y quiero comentarles que tienen que quedarse hasta el final, les va a encantar. El maestro Jorge tiene una gran experiencia y bueno, tenemos una pequeña dinámica justo para el cierre. Perfecto. Hola, hola. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, bien, muy hola. bien. Hola, hola a todos. Bienvenidos a todos los asistentes. Pues quiero darles primero que nada las gracias por participar en nuestro primer webinar. Esperemos que tengamos muchísimo más.
Y pues nada, primero que nada, de nuevo, agradecerte por todo, darte este tiempo, Jorge. Eh, pues bueno, el día de hoy vamos a tener el webinar de Panorama Actual en el sector inmobiliario y vamos a hablar sobre la plusvalía en el Valle de Toluca. Les voy a hablar un poquito más sobre el maestro Jorge Castañares. Es director ejecutivo de Experta Capital. Por más de 20 años ha trabajado en puestos directivos en empresas multinacionales, tales como Banamex, Santander, Grupo Modelo, JLL, Grupo Marnos y Aguirre Newman. Además, ha fundado y dirigido empresas vinculadas a la consultoría, desarrollo e inversión inmobiliaria, tales como CMI Inmobiliaria, Red Brick y Baboon Capital. Desde hace más de 15 años, participa en la docencia como coordinador académico y profesor de cursos de especialización, diplomados y maestrías vinculados al sector inmobiliario y financiero en el ITAM y la Universidad del Pedregal. Es coordinador académico de la maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias impartidas en el ITAM y en la Universidad Politécnica de Madrid. Es coautor del libro Derecho Inmobiliario, Temas selectos y perspectivas del sector, publicado por Editorial Porrúa. Participa activamente como conferencista en foros nacionales e internacionales, especializado en temas de emprendimiento, estrategia, finanzas y bienes raíces. Es miembro activo de diferentes asociaciones, tales como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y del Urban Land Institute. Jorge, pues de nuevo, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias primeramente a Vivo por la invitación. Encantado de estar con ustedes y esperemos tener una plática pues muy amena y muy propositiva de los retos que tenemos a partir de esta normalidad que se nos avecina compleja, pero con muchas oportunidades. Gracias, Pablo, gracias, Eric, por la invitación y gracias a Vimo y a todos ustedes por estar aquí platicando con nosotros en esta tarde. De nuevo, también tenemos como coordinador y nos va a ayudar a dirigir la plática justo contigo, el licenciado Pablo García, que es cofundador de Promotora Vimo, y bueno, tu experiencia en el mundo de inmuebles habla por sí mismo. Licenciado Pablo. Gracias, un gusto saludarlos a todos y gracias por asistir. Bueno, gracias, Jorge, por compartirnos tus experiencias. Gracias, Pablo, amigo. Un placer. Señores, los dejo. Gracias. Este es su canal. Muchas gracias. Pues Pablo, adelante si quieres. Tenía una plática dividida en tres grandes temas. Uno, platicar un poco y de manera general de la situación económica actual, desde la parte más macro, digamos, de la economía, y luego bajar a cómo esta situación económica va a afectar o está afectando ya al sector inmobiliario y encontrar estas oportunidades de inversión, obviamente principalmente en el Valle de Toluca, donde ustedes obviamente son líderes en el sector, pero yendo de lo macro a lo micro, un recorrido nacional de donde encontramos ciertas oportunidades y diferentes hotspots en el ámbito nacional para terminar concentrándonos en el Valle de Toluca para ver cómo se ha movido esta normalidad o este reto que tenemos para reactivar la normalidad y cómo se han afectado o cómo pueden ser activos de refugio los bienes inmuebles, principalmente en el Valle de Toluca y con su vinculación, obviamente, con la zona poniente de la Ciudad de México. Entonces, esa es la idea general de la plática. No sé si quieras que empecemos platicando un poco de esta situación económica y vayamos platicando tú y yo
de estos temas, para también abrir al público cualquier pregunta que tengan a través de los medios que han dispuesto para hacerlo, y tener esta plática de amigos, es una plática de café, es una plática de conocimiento y de perspectiva hacia el futuro, y centrarnos obviamente en los activos que son de resguardo y de mayor seguridad para estos tiempos bastante volátiles. Adelante, Jorge, me parece un acertado esquema de exposición el que propones y adelante. Pues les agradezco muchísimo, mi querido Pablo. Como les digo, gracias a todos, gracias a Vimo por esta gran invitación. La verdad, una empresa extraordinaria, vivienda moderna, como su nombre lo dice. Creo que hoy más que nunca, Grupo Vimo tiene una responsabilidad más allá de las grandes oportunidades que pueden haber con invertir con ustedes, una responsabilidad de hacer honor a su nombre. Necesitamos vivienda moderna por los cambios que está teniendo el sector inmobiliario, principalmente la conformación de la demanda, y a esto llegaremos a lo largo de esta plática. Si puedo empezar, mi querido Pablo, me gustaría platicar un poco de la parte más, como digo, más depresiva de la sesión, porque es hablar con datos duros de la situación económica real del país. Me voy a poner un poco la cachucha de doctor de economía, y tratar de ser muy breve, pero muy concreto, con datos muy duros, para plantear una realidad que nos lleve a las oportunidades que existen en el sector inmobiliario. Entonces, en el sector económico, lo hemos venido diciendo desde prácticamente desde el mes de febrero, que empezamos a platicar con nuestros amigos en diferentes plataformas y en diferentes medios de la situación real de la economía mexicana. Incluso por ahí del mes de febrero me atreví a decir en una de las plataformas de difusión académica del ITAM que uno de los principales retos que teníamos es hacer un plan de contingencia, tanto personal, empresarial y nacional, de 100 días, porque definitivamente venía una etapa complicada. La pronosticábamos a partir del mes de marzo, cosa que se dio y el pronóstico fue acertado. Y pues llevamos hoy pues, prácticamente, si lo cuento desde ese mes de marzo, 110 días, 111 días, justamente este confinamiento social y esta parálisis económica a nivel internacional y en México de manera más recurrente y cruda. A raíz de ese planteamiento inicial que hicimos en el mes de febrero, nos dimos a la tarea de analizar escenarios económicos reales con base a la recuperación de la normalidad que se tendría en diferentes periodos de tiempo de este año, mi querido Pablo. Y hay dos escenarios que obviamente ya están superados, pero me gustaría mencionarlos por la situación económica que reflejaban esto. ¿Qué analizamos desde el punto de vista de análisis económico? Con datos duros y con datos, digamos, proporcionados por el propio gobierno y por entidades internacionales que analizan el país. Analizamos primero un escenario de recuperación económica que se diera en el mes de mayo. Incluso recuerdo la fecha muy bien, Pablo, porque fue las autoridades, principalmente el subsecretario de Salud, nos decía que la normalidad llegaría el 16 de mayo. Así es. Me acuerdo muy bien porque es un día después del Día del Maestro, y como tengo esta vena académica muy fuerte, aparte de mi vida profesional, pues dije, qué mala onda, porque es un día después del día del maestro, tanto la Universidad del Pedregal, que quiero muchísimo, como obviamente mi alma mater, el ITAM, hace muy buenas fiestas del Día del Maestro, entonces no vamos a poder hacer porque vamos a estar en plena contingencia. Entonces, con esta fecha del 16 de mayo y pensando que ahí se diera la normalidad, obviamente está superada esa fecha, ya no tiene ningún sentido platicarla más que por datos anecdóticos, analizamos qué pasaría en Europa en términos de crecimiento económico, en Estados Unidos y en México. Y lo que nos dimos cuenta es que si la recuperación de la normalidad llegaba en mayo, en Europa tendrían un decrecimiento, una recesión económica del 0 al menos 1.5%. Ese sería como el estimado. En Estados Unidos hubieran estado más o menos al menos 3%, no, menos 1,5 a 2%, perdón, y en México hubiéramos estado entre el menos 3 y el menos 4%.
cosa que no se dio, cosa que obviamente ya está superada. Un segundo escenario que era más o menos realista, pero hoy, que tiene una muy poca probabilidad de ocurrir, es en el mes de junio, es decir, que en escasos días estuviéramos recuperando la normalidad, cosa que tampoco se ve muy probable. Tenemos que este escenario tiene hoy, de acuerdo a nuestras estadísticas, una probabilidad de ocurrencia de solamente el 10%, es muy baja. Algunos países en Asia y en Europa han recuperado cierta normalidad, pero las condiciones de recontagios han sido suficientemente duras y, por ejemplo, Portugal ya cerró nuevamente sus fronteras, y así algunos países europeos y asiáticos han sido recurrentes estos regresos al confinamiento. Por lo tanto, vemos poco probable que la normalidad, no en toda su extensión, pero sí en una normalidad continua, se diera en junio, y esto nos llevaría a una desaceleración cercana al menos 2% en Europa, una recesión importante en Estados Unidos, pues cercana más o menos al menos 4, menos 5%, que los colocaría en una recesión equivalente a la del 2008, y en México estaríamos esperando una recesión económica más o menos del menos 5 al menos 7%, cosa que es muy poco probable que se dé, Pablo. Entonces, el escenario más realista que hoy tenemos, con datos duros, de la regreso a la normalidad es el mes de septiembre. Es decir, que a partir del mes de septiembre podamos ya decir que regresamos a una actividad económica regular y con tendencias continuas de regresar a una normalidad. Y si esta probabilidad se da, que tiene más de un 40% de que así ocurra, en Europa estaríamos hablando de una recesión ya muy importante del menos 3 al menos 4%, que llevaría a Europa a una recesión equivalente en tamaño a la recesión que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se colocaría en una recesión de diferentes características que ahorita quiero mencionar rápidamente, pero prácticamente del tamaño de la que tuvo en el 2008-2010, del menos 5 hasta el menos 6% en algún caso. Y México enfrentaría la peor recesión económica en su historia, que lo llevaría del menos 7 al menos 9% de recesión. Este es el dato más realista que existe ahorita, Pablo, de la situación económica a nivel internacional y particularmente en la de México. Es decir, estamos ante una recesión en su tamaño de la más importante en la historia reciente del país, con algunas características muy diferentes a la recesión vivida, obviamente, en 1994, 2001 o 2008-2010. Sin embargo, mi querido Pablo, y esto es para que nuestros amigos que están escuchándonos pues se sientan un poco más deprimidos y se tomen un Prozac después de esta sesión. Sí, hay un si escenario es que se puede más. Sí, ¿qué te puedo decir? Si es que se puede más, ¿verdad? Sí se puede, la verdad sí se puede. Sí. Tenemos un escenario un poco más pesimista que que es que la recuperación de la normalidad no la tengamos hasta el mes de diciembre, cosa que es poco probable que tengamos una situación de este tipo, pero ya tiene también un 10% de probabilidad de ocurrir. Si esto sucediera, que este año definitivamente no tuviéramos ningún vicio de recuperación de la normalidad y estuviéramos como estamos ahorita desde nuestras casas platicando, y que esto fuese ya una normalidad y no regresáramos a una actividad económica recurrente, pues obviamente tendríamos un problema económico bastante mayúsculo. En Europa estaríamos pensando en la peor crisis de la historia de Europa desde la Primera Guerra Mundial, cercana al menos 5% de recesión del PIB. En Estados Unidos seguramente estaríamos en la peor recesión desde 1929, que sería cercana al menos 6 o menos 7%, y en México definitivamente estaríamos enfrentando la peor crisis económica en la historia de México desde que se tenga registro, desde la Revolución Mexicana, del menos 10, incluso hasta el menos 12% de recesión económica. Este escenario es poco realista, sin embargo, el día de antier, el Fondo Monetario Internacional ya ajustó sus pronósticos de recesión económica para México y lo colocó en el menos 10.5%, situación que es preocupante, pero también actuamos de manera correcta, creo, en México por la parte de la política monetaria. Entonces,
Este es el panorama económico general, mi querido Pablo, con datos muy duros, sin tratar de polemizar, ni de politizar, ni de polemizar esta situación, porque no es nuestra función, sino simplemente poniendo un escenario realista, un escenario informado y un escenario con datos duros de la situación económica real que tiene México, que obviamente estamos ante la peor crisis económica de la historia del país, con ciertos matices muy importantes que me gustaría acotar para que veamos la diferencia que tiene el México de 1994 contra el México del 2020. Principalmente quiero acotar tres matices importantes. El primero y muy importante, la crisis de 1994, Pablo, que a mí me tocó verla desde la banca. Yo estaba en Banamex siendo director de un centro de negocios en 1994 y me tocó ver una crisis económica realmente compleja, donde el peor escenario era que no había dinero, Pablo. O sea, no había liquidez en el mercado. Estaba seco el mercado mexicano. Realmente nos habíamos acabado el dinero en circulación y no teníamos un respaldo ni siquiera en reserva. Discúlpame que no tenga la cifra exacta en la memoria, pero no debemos haber superado ni siquiera los 50,000 millones de dólares en reservas internacionales. Entonces, era una crisis de liquidez, la que sufrió, por ejemplo, Estados Unidos en 2008, que también era una crisis de liquidez. Yo les recomiendo siempre a mis alumnos de los cursos y las maestrías una película que es muy hollywoodense y que también la recomiendo a la audiencia, pero que nos enmarca muy bien este momento de la gran apuesta, así se llama la película, La Gran Apuesta, este momento de crisis en el 2008. Es un poco aburridón en cierto momento, porque ya ves que las películas americanas siempre tratan de justificar por qué los americanos nunca tienen la culpa de nada, ¿no? Entonces se lleva como una hora de la película justificando por qué pues los gringos no tuvieron, perdón, los americanos no tuvieron ninguna culpa en esta crisis de liquidez, pero realmente nos explica muy bien, con sus matices de drama hollywoodense, nos explica muy bien la gran apuesta que hicieron en el 2008-2010 el mercado americano con esta digamos, relajación de las políticas para la adquisición de bienes raíces en los Estados Unidos, que literalmente secó al mercado americano. Estuvimos a punto, creo que fueron 60,000 millones de dólares, de colapsar el sistema de pagos americanos. Entonces, en 1994 teníamos cero de liquidez en México, realmente ni siquiera reservas que pudieran sacarnos adelante. Hoy en México tenemos mucha liquidez en el mercado. Ahorita platicaremos rápidamente de las buenas decisiones que tomó el gobierno mexicano por parte de la política monetaria, el Banco Central, el Banco de México, que nos dieron suficiente aire para decir que esta crisis no va a tener problemas de liquidez, y eso es una buena noticia y es una buena señal. Hay otras que no son tan buenas, pero esa en particular es muy buena. 1994, un problema de liquidez. 2020, no hay un problema de liquidez. Segundo dato importante, a mí me tocó 1994, pues una banca pues verdaderamente en crisis, ¿no? Bancos quebrados, un sistema financiero totalmente colapsado. 2020, a diferencia de ese año crítico en México, donde los bancos desaparecieron, quebraron, fusiones, fobaproas, bad banks, como quieran llamarlo. Una crisis en el sistema financiero verdaderamente crítica. Recuerden que veníamos de un sistema nacional de crédito a una privatización muy reciente, y 1994 pues fue un parteaguas en el sistema financiero en México. 2020 tenemos una de las bancas más capitalizadas del mundo, Pablo. Creo que hoy no tenemos un problema en la banca, tenemos una banca sólida, fuerte, diversificada, más de 25 grupos financieros grandes trabajando en el país, con 16-20% de capitalización, uno de los pocos países que cumple con todos los criterios de Basilea II. Creo que tenemos una banca sólida, líquida, bien posicionada y bien capitalizada para hacer frente a la crisis. Y tercer gran diferencia es nuestra dependencia del comercio internacional uniproducto que teníamos en 1994. Recordemos
estábamos apenas iniciando el Tratado de Libre Comercio, veníamos de una economía totalmente petrolizada, recordarán las crisis recurrentes del 72, 81, 85, y ahí nos íbamos con el efecto tequila, haciéndolo cada vez más crítico y más dura la cruda, porque teníamos una balanza comercial verdaderamente pequeña y verdaderamente uniproducto. Hoy, pues definitivamente tenemos pues las buenas consecuencias de un tratado de libre comercio que vuelve a ser vigente el 1 de julio del 2020 con el TEMEC. Bueno, ya era vigente, pero vuelve a tener este marco institucional ya de un acuerdo tripartita el 1 de julio. Creo que exportábamos también, discúlpeme si no tengo la cifra exacta, pero creo que exportábamos 100 mil millones de dólares al año, una cosa así. Hoy exportamos $1 millón al minuto, Pablo. Somos una potencia exportadora extraordinaria. Tenemos líneas completas de producción de valor agregado asentadas en México, la automotriz, la aeronáutica, la electrónica, la tecnológica, la de línea blanca, serie de cadenas productivas completas donde somos líderes en el mercado y no hay manera de quitarnos ese liderazgo. Entonces, estas tres cosas que son importantes matizar: la liquidez en el mercado financiero, una banca sólida y capitalizada, y definitivamente un comercio internacional activo y muy diversificado en términos de producto, pues hacen que tengamos una perspectiva muy distinta a cómo enfrentar la crisis. ¿Qué hicimos bien y qué no hicimos tan bien, Pablo? Para cerrar esta primera parte de la plática en temas de lo macro. ¿Qué hicimos bien a nivel macro? Lo hicimos bien, lo hicimos a tiempo y lo hicimos de manera correcta. Política monetaria, Pablo. Acuérdate que tenemos dos herramientas como economistas, como economía, para poder expandir la economía y hacer que la economía tenga crecimientos, o para retener las crisis y controlar estas crisis. ¿Me siguen viendo, Pablo? Porque me perdí un poco. Te perdí de vista ahorita mismo. Sí, a ver, ¿nos ayudan ahí con la visión? Ya te veo. Sí, muchísimas gracias también a toda la parte técnica que nos está ayudando de Vimo. Muchas gracias, mi querido, por todo el trabajo de lograr que esto se dé a la distancia y de manera correcta. Gracias a todo el equipo de Vimo por trabajar para este gran proyecto. Bueno, gracias, ya quedó. Muchas gracias, amigo. Estamos ahí. Estos son los gajes de hacer un trabajo en vivo, literalmente. Ahora sí que en vivo y en vivo, ¿no? O sea que estamos platicando entre amigos a todos los que están. ¿Cuántas personas tenemos ya en la audiencia por ahí que nos sigan para felicitarnos 41. a todos? ¿Cuánto? 41 asistentes. ¡Wow! Muchas gracias a estas más de 40 personas que están aquí reunidas con nosotros. Muchísimas gracias. Y es los gajes de hacerlo en vivo. La verdad, estamos trabajando de manera muy padre con Pablo y con todo el equipo de Vimo para que esto sea una realidad. Pero bueno, ¿qué hicimos bien, Pablo? ¿Qué hicimos bien y de manera correcta y anticipada? Como te decía, recuerda que tenemos dos herramientas para controlar los crecimientos o expandir las economías y para controlar las crisis. Una es la política monetaria, que la política monetaria la controlan los bancos centrales, y en todos los países democráticos, incluyendo México, los bancos centrales son una institución de gobierno que tiene independencia presupuestal de decisiones y de funcionarios. Banco de México no es la excepción. Banco de México es una institución así, que tiene independencia presupuestal de decisiones y de funcionarios, y que tiene en su control el circulante del país. ¿Cuánto dinero hay en circulación? ¿Para qué? Para controlar la inflación. Y creo que actuamos de manera correcta. Hay un matiz bien importante. La recesión económica, Pablo, no nació con el COVID, ni termina con el COVID. La veíamos venir desde antes. Había ya señales muy claras, 2016-17, de que íbamos a llegar a una recesión económica. ¿Qué hizo 2020 y el COVID? Acelerar este proceso y ponerlo en una posición crítica. Y los bancos centrales, que venían teniendo una política restrictiva en términos monetarios, que significa ir aumentando la tasa de referencia, y se acuerdan que hace muy poco tiempo, menos de un año, teníamos tasas arriba del 7, casi el 8% de referencia,
Pues hoy, Pablo, las tenemos en el 5,5%, con una Sí, tendencia a partir de ayer. a partir de ayer el Sí. 5, ¿no? Es correcto. Ujú. A partir de ayer el 5%, y con una tendencia, Pablo, a que todavía yo creo que la vayan a bajar un cuarto de punto más, 4,75 por ahí. Entonces, tenemos una política monetaria correcta que hizo que la tasa bajara para que el poco consumo que hay no se colapsara ni se detuviera. Es decir, hubiera ese incentivo a seguir gastando el poco dinero que hay en circulación. Obviamente tendremos en el mediano plazo una repercusión en la inflación que tendremos que controlar, pero hoy por hoy es una acción correcta del Banco Central. Y la otra acción correcta es de acuerdo a los mecanismos y herramientas que tiene el propio banco, incluso el uso de las reservas internacionales del país que superan los 280,000 millones de dólares en este momento, más los créditos que tenemos con el Banco Mundial. Debemos superar los 300,000 millones de dólares o casi 400,000 millones de dólares. Utilizar esos recursos más las herramientas que tiene el Banco Central para inyectarle liquidez al sistema bancario, para que no se colapse. Le inyectamos el equivalente casi al 4% del PIB, que es una situación verdaderamente importante y oportuna de parte del gobierno mexicano y del Banco de México. ¿Qué no hicimos bien, Pablo? ¿O qué nos falta por hacer de una manera muy importante? Política fiscal, la otra. Claro, ¿no? Ahora sí que, hablando con personas como tú, pues estoy hablando, ahora sí que entre gitanos no nos leemos las cartas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, hablando con una persona con la experiencia que tienes tú, Pablo, pues es obvio decirlo, pero también es importante platicarlo con la audiencia de que la política fiscal no ha sido lo suficientemente grande, el paquete fiscal a tiempo, importante, bien localizado. Te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, Estados Unidos ha puesto en la mesa para las personas, los contribuyentes, la pequeña y mediana empresa de ese país, un paquete fiscal de apoyo para la salida de la nueva normalidad aproximadamente de 3 billones de dólares, que sería el equivalente a 2,5 veces a la economía mexicana. Obviamente es la economía más grande del planeta. Pero Canadá, que es una economía en tamaño similar a la de México, aunque su poder adquisitivo es mucho mayor, pero es una economía que tiene 2 billones de dólares contra el 1.2, 1.3 que tenemos nosotros, tiene un paquete fiscal que supera el 6% de su PIB. Países más de la región latinoamericana, como Colombia y Perú, tienen paquetes fiscales de recuperación que superan el 10% de su PIB. Y México, con todo lo que ha hecho, con todos los créditos a la palabra, las becas, todo el tema de la economía subsidiaria que ha puesto en marcha, los programas sociales que ha puesto en marcha el gobierno mexicano, el paquete fiscal específico para la recuperación no supera el 1% del PIB. Y las consecuencias ya las estamos viviendo, ¿no? Si vemos el nivel de desempleo que tuvo marzo y abril de este año con datos del Seguro Social, pues es el más grande en la historia del país desde que se tenga registro. Se han perdido más de 750,000 empleos y lo preocupante, Pablo, es que se han perdido en el rango de edad de 20 a 29 años, es decir, de la población más joven del país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Pablo? Porque no es un tema de echarnos culpas y de decir, híjole, es que la verdad el gobierno no hace su tarea. El gobierno está haciendo lo que puede y lo que entiende él como una política de recuperación, pero nosotros como empresarios e inversionistas debemos tener muy claro un escenario, y con esto termino la primera parte de la plática, Pablo, un escenario con 3 grandes fases, digamos, de aquí a julio del 2021, donde veo una recuperación mucho más potente de la economía mexicana. Sí, yo sí siento, ya ves que está de moda decir si es V o si es U o si es como palomita de Nike, ¿no? Yo lo veo como hamaca, para que me entiendan, o sea, lo veo más o menos así, ¿no? Una recuperación de hamaca, ¿no? Donde vamos a tener una recesión no tan profunda como pareciera ser, digo, el número va a ser muy profunda, pero en temas de recuperación no tanto, y una recuperación más bien paulatina
concentrándonos en el segundo semestre del 2021. Entonces, de aquí al segundo semestre del 2021, ¿qué recomendaciones puedo hacer de manera muy puntual, Pablo, para nuestra audiencia en términos de inversión? De junio, estamos ahorita a finales de junio del 2020, casi julio del 2020, a diciembre de este año, yo le diría que prácticamente demos el año por perdido, Pablo, en términos reales, o sea, siendo muy objetivos. No significa que nos sentemos en la hamaca y no hagamos nada, ¿no? Significa que no esperemos ninguna situación importantísima que nos saque del agujero en donde estamos ahorita. Si sucede y me equivoco, lo padre de ser economista, mi querido Pablo, es que tengo un trabajo bien padre. 6 meses, o sea, 6 meses antes digo lo que va a pasar 6 meses después, y 6 meses después digo por qué no pasó lo que dije 6 meses antes. Entonces, así me la paso, ¿no? Entonces, es un trabajo muy divertido. Pero siendo muy concretos y muy objetivos, Pablo, la estrategia que les propongo en estos 6 meses es una estrategia de supervivencia, en el buen sentido de la palabra. No quiero que nos tiremos a la absoluta y después de esta plática digamos, híjole, no hay nada que hacer. Supervivencia en una situación muy clara, tanto en las inversiones personales como en las decisiones empresariales. Dejemos de ver las utilidades que podemos generar por nuestra actividad o por nuestras inversiones y concentrémonos en el flujo de efectivo que estas inversiones y estas actividades nos pueden generar. En el caso de una empresa, dejemos de ver el estado de resultados, porque nos va a dar un poco de gastritis, Pablo, ¿no? Las ventas van a bajar, los costos van a subir, las utilidades van a ser pérdidas. Pero concentrémonos que las ventas que podamos tener generen este famoso, como los gringos dicen, ¿no? Este famoso free cash flow, este famoso flujo de efectivo libre, al igual que las inversiones personales, ¿no? Ahorita vemos qué va a pasar con este tema del ahorro en México, ¿no? Que es bien importante. Pero esta es la primera recomendación puntual que les puedo hacer, de acuerdo a la situación económica. Privilegiar el flujo de efectivo contra las utilidades futuras, porque las utilidades futuras parece que van a estar medio flacas, ¿no? A partir del mes de enero y hasta, le voy a poner una fecha exacta, hasta el 6 de julio del 2021, creo que es una etapa de recuperación. ¿Y por qué pongo esta fecha exacta, mi querido Pablo? Porque además de toda la incertidumbre sanitaria, económica y de incertidumbre de inversión, porque lamentablemente para México estos últimos meses han sido muy inciertos en temas de promoción de la inversión. Yo siempre digo que hay que ponernos guapos para la fiesta, ¿no? Si no nos ponemos guapos para cuando podamos volver a salir a la fiesta, porque pues, tenemos muchos meses de no salir a la fiesta, ahora las hacemos virtuales. Eso no me gusta, la verdad. No soy de esto de la cerveza virtual y del vino virtual. Se me hace muy, prefiero tomármelo solo y sin que nadie me vea. La verdad, una botella de vino se disfruta con amigos como tú, Pablo. Entonces, ya no la tomaremos, pero personalmente, ¿no? Entonces, presencialmente, así es. Entonces, cuando volvamos a salir de fiesta, pues hay que ponernos guapos para la fiesta, si no, no bailamos en la fiesta, es lo que siempre digo, ¿no? Si tú vas de chanclas, vas de pijama, pues difícilmente te sacan a bailar o sales a bailar. Y eso es lo que le pasó a México. Nos salimos como que en pijama al mundo de las inversiones. Tomamos decisiones, desde mi punto de vista, pues no de las más acertadas, la cancelación del aeropuerto, la cancelación de Constellation Brand y últimamente lo Iberdrola, que nos han sacado del foco de inversión, ¿no? Ya salimos de los 25 países más atractivos para la inversión, que estábamos ahí desde 1990, o sea, incluso desde antes de la crisis. Entonces, creo que tenemos que abandonar esa lista. Acabamos de abandonar esa lista. La acabamos de abandonar, mi querido Pablo, así es. Creo que tenemos que recuperar ese espíritu de nacionalismo y de hablar bien de México. Sé que estamos en una situación compleja para hacerlo, pero hay que hablar bien. Ahora sí que no cacarea la gallina, pues cómo vamos a venderla, ¿no? Hay que hablar bien de México. Necesitamos liderazgos en lo académico, liderazgos en lo político, nuevos liderazgos. O sea, ya nos cansamos de ver a las mismas personas, ¿no? En lo empresarial, nuevos liderazgos. En lo social, nuevo liderazgo.
y hablar bien de México, porque México, mi querido Pablo, México no se va a detener. México tiene prisa incluso. Y entonces tenemos que entender todos los que estamos aquí que es nuestra responsabilidad hablar bien del país, ¿no? Ninguno de nosotros se va a ir a vivir a Nueva York, ni a Houston, ni a Miami. Vamos a seguir en México, porque queremos este país, porque creemos en este país y porque amamos este país. Entonces, hay que hablar bien de México a pesar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a tener una etapa de recuperación y le vamos a añadir un ingrediente más a esta ecuación medio compleja, que son las elecciones del año que entra, Pablo. Poco se ha hablado de ellas porque tenemos un cúmulo de cosas, pero el 6 de julio de 2021 son las elecciones más grandes del país, en la historia del país. Entonces, obviamente vamos a tener un semestre muy volátil, pero también un semestre donde el gobierno va a gastar dinero, porque pues, político que no gasta dinero en año de elecciones no es político, o sea, eso es parte de su naturaleza y qué bueno que lo hagan, porque es parte de ser político. Ojalá lo gasten bien, que ese ya es otro tema, ¿no? Pero vamos a tener un semestre con bastante gasto público, vamos a tener un semestre bastante volátil en temas políticos que va a repercutir en el ánimo de las personas. Por lo tanto, vamos a tener un mes de recuperación. ¿Y qué les planteo como estrategia de recuperación? Revisar perfectamente bien en sus estados de cuenta, en sus inversiones, qué van a hacer con su ahorro de largo plazo. Les doy un ejemplo. Una persona, vamos a poner un pequeño ahorrador y después una empresa y un gran inversionista. Un pequeño ahorrador, Pablo, tiene ahorrado el enganche para su casa. Tiene 1.200.000, 1.000.000 de pesos. Una casa promedio ahorita vamos a ver, del segmento medio en el Valle de Toluca, que anden sobre los 3 millones a 4 millones de pesos, ¿no? Vamos a poner ahí un parámetro normal de una casa de 4 millones de pesos. Así que tenga ahorrado 1.000.000 de pesos. ¿Qué hacer con ese 1.000.000 de pesos? Es un reto para las dos partes, tanto para el desarrollador como para el inversionista. Primero, sacarlo de su cuenta de ahorros. Perdón que se los diga, pero lo que está ahorrado ahorita en un pagaré a 28 días, con una tasa del 4%, que está ahorita el 7,48, creo que está hoy, así que tú, Pablo, lo tienes más cercano, pero el 7 al 4,8%, la inflación al 3,64%, los impuestos que te cobra el gobierno por los intereses generados y las comisiones del banco. Estás llegando casi, sorprendentemente, casi a tasas reales, cero en el tipo de inversión que estás comentando, prácticamente. Pues es que eso no es inversión, Pablo, eso es hacerse medio, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese pequeño? Aquí traigo a colación algo, me acordé ahorita de lo que siempre decían los abuelos, la mejor inversión es la tierra. Y más ahora, ¿no? Y más ahora, sí. Los ladrillos se convierten en el escudo más importante ante la volatilidad, ¿vale? No quiero adelantarme para darte los datos duros del Valle de Toluca, pero es muy relevante lo que puede pasar ahí. Pero una persona, por ejemplo, que tiene millón y medio de pesos ahorrado para su enganche de su casa y que obviamente no se va a descapitalizar en este semestre de 2020, porque es complicado, pero sí puede pensar, y es un reto para ambos, ahora sí que le dejo la tarea a Vimo, si la supervivencia es pensar menos en las utilidades y más en el flujo de efectivo, en esquemas de pago flexibles que le den al desarrollador flujo de efectivo y al ahorrador la posibilidad de capitalizar una plusvalía desde hoy que no obtendría en el 2021-22. Es decir, si el producto se termina y ustedes como ahorradores no encuentran ese descuento que le puede generar invertir 1.200.000 en ladrillos, ojalá sea con ustedes en Grupo Vimo, pues definitivamente están dejando mucho, su poder adquisitivo se va a dilapidar. No es que quiera generar miedo y que salgan todos corriendo mañana al banco, porque mañana está cerrado, y aparte no pueden salir corriendo, ¿no? Entonces, que el lunes estén todos en las apps sacando su dinero, no, tampoco es el tema, pero sí pensar que la recuperación está en ver qué va a pasar en el mediano plazo con los intereses que les generan sus inversiones versus una inversión en ladrillos, que hoy es una inversión
segura por lo menos los próximos 36 meses, ahorita platicaremos, por lo menos los próximos 3 años, Pablo, que les va, uno, a garantizar que su capital está en buenas manos, o sea, su capital está seguro, y un rendimiento que difícilmente lo van a conseguir en el sistema financiero, a menos con un bajo riesgo, ¿no? Podemos tener otras estrategias, pero implicarían arriesgar muchísimo el capital. Entonces, creo que la recuperación está en ese pensamiento, Pablo, en ese pensamiento de cambiar tu visión de ser un propietario de un inmueble a un inversionista inmobiliario. Creo que el cambio de mentalidad de todos nosotros está en dejar de pensar que vamos a comprar nuestra casa, pues obviamente lo estamos haciendo, ¿no? Sino pensar que vamos a invertir en un bien raíz. Ese es un cambio de mentalidad bien importante. Y se los pongo así como estrategia muy puntual para el primer semestre del 2021. Nosotros creemos que a partir más o menos del verano del 2021, por ahí del mes de abril, mayo, ¿no? Primavera-verano del 2021, vamos a tener un relajamiento de la psicosis que nos está generando el COVID. La principal psicosis que nos genera el COVID es: si salgo, y si me enfermo no tengo cura, y si no me curo, me muero. O sea, es un triángulo medio fatal. Digo, ahí sí no tengo yo la experiencia, ni soy yo experto en temas médicos, ni quiero serlo, ¿no? Con suficiente tengo que ser con doctor. Me encanta cuando eres doctor y me empiezan a preguntar como si fuera médico. No, mi doctorado no es en medicina, es en economía. Entonces, ¿no? Me está preguntando que le duele la rodilla y que está mal de la cabeza. Le digo, ¿no? Sí necesitas ir a un doctor, la verdad, sí necesitas ir a un doctor. Entonces, yo no soy experto en temas médicos, mi querido Pablo, pero lo que han dicho, de acuerdo a la información pública, tanto de laboratorios como de la propia Organización Mundial de la Salud, es que hay como 850 estudios clínicos hoy para la vacuna. Incluso ya se dijo que Rusia sacó una vacuna, parece ser. Entonces, el problema son las dosis que necesitan. Según leí, la vacuna de los rusos necesita 2 dosis, ¿no? Entonces, si somos 7,000 millones de personas, necesitamos 14,000 millones de dosis. El problema es producir esa vacuna. Pero parece ser que de aquí a mayo del año que entra tendremos la vacuna y la producción para por lo menos librar la fase más crítica, digamos, de contagios y, pues, si no tener la cura para los que ya se infectaron, sí la defensa para los que no estamos enfermos. Entonces, a partir de que podamos salir y vivir, digamos, sin el miedo a contagiarnos y morirnos, creo que la psicosis se va a relajar y entonces la actividad normal se va a multiplicar. Y a partir de que la elección en México pase, y como esta quede, ¿no? Ahora sí que no voy a politizar, como esta quede, como quede el mapa político de México a partir de julio de 2021, la incertidumbre política no es que se vaya a quitar, pero por lo menos ya tenemos certeza de lo que va a pasar. Entonces, a partir de julio, yo creo que todas estas decisiones postergadas durante más de un año para tomar decisiones se van a concentrar en el mes de julio hasta diciembre de 2021, donde ahí sí coincido con mi querido Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, donde sí veremos una palomita. Nada más que la palomita no va a ser así como la quiere él, así de rebote, sino vamos a venir de la hamaca y de repente vamos a tener un crecimiento hacia muy acelerado. Incluso el rebote lo está pensando ya todo el mundo, que lleguemos a crecer el año que entra entre el 2 y el 2,5% positivo del PIB, que es el promedio de lo que crece México. Lamentablemente, esto no es culpa de este gobierno, ni del anterior, ni del México ha desaprovechado prácticamente todo el siglo XXI para generar las condiciones para aumentar nuestra frontera de posibilidades de producción y tener un país de crecimientos del 4%, ¿no? Yo siempre digo que la última vez que crecimos el 4% fue con el diablo, ¿no? Porque parece el diablo, ¿no? La última vez que crecimos el 4% fue con un señor que se llamaba Carlos Salinas de Gortari, por ahí de 1992-93. Pues ahorita es innombrable esa persona, ¿no? Pero fue la última vez que crecimos a esos niveles. Y no fue por muchos cambios estructurales, pero no por un cambio realmente de la plataforma de producción del país. Tenemos ese gran
es esa gran deuda con la generación que hoy está iniciando su trabajo. Por los jóvenes, nosotros que ya no somos tan jóvenes, tenemos esa gran deuda de no haber aprovechado el crecimiento impresionante que tuvo el mundo durante 20 años del siglo XXI y quedarnos rezagados un poco en el crecimiento general. Pero bueno, Pablo, esta etapa de crecimiento hasta diciembre del 2021, yo les hago una recomendación puntual hacia ambos lados, hacia el que va a adquirir un bien raíz o va a pensar en la inversión y hacia el desarrollador. La pregunta es, el que va a invertir en el bien raíz, si se espera hasta julio del 2021, creo que está dejando en la mesa una gran plusvalía y un gran rendimiento y va a comprar caro. Creo que va a comprar caro, porque va a haber una demanda acelerada en muy corto plazo y eso va a generar unos precios hacia el alza. Y el desarrollador, la pregunta que le hago, Pablo, y ojalá en el momento que sea necesario la contestemos, es, ¿tenemos el producto para captar esa demanda? Uno de los grandes análisis que hemos visto es que la iniciación de proyectos nuevos en el segmento medio de residencial, desde 2017 a la fecha, y mi gran amigo Gito de Softec, ahí me congelé un poco, ¿me siguen viendo? Ahí está. Mi gran amigo Gito de Softec tiene una frase que me encanta, dice, se están acabando las cocas en el refri. Es decir, estamos teniendo cada vez menos producto en el mercado. Así y la es. demanda no ha cambiado. Por lo tanto, la pregunta hacia ustedes como desarrolladores es, ¿las personas van a estar con esa necesidad de tener una casa, esta posibilidad de invertir sus ahorros en un producto inmobiliario? ¿Tendremos la oferta en precio, a tiempo en el mercado? Creo que ustedes son BIMO y ustedes sí la van a tener. Pero a nivel nacional, ¿tendremos esa posibilidad? Es una pregunta importante para el otro lado. Bien lo comentas ahorita, Jorge, y desde luego no es un comercial planeado, sí nos hemos dado a la tarea en Vimo de hacer la tarea, y ahorita con todo esto que estás diciendo tan interesante, es lo que estoy pensando ahorita de decir, bueno, es que de alguna forma nosotros, como empresa profesional en el medio, con toda la experiencia que tenemos y obligados también a hacer análisis económicos continua y constantemente, sí nos hemos dado la tarea de sacar este producto para estar preparados para esta época. Y aquí cierro el paréntesis para ampliar más adelante y exponer todo lo que hemos hecho y todo lo que tenemos a disposición del público, tanto inversionista en forma patrimonial, el que quiere comprar su casa para habitarla, o aquel que busca un instrumento de inversión que pueda proteger y hacer crecer su dinero. Te dejo continuar, Jorge, era el comercial ahorita, entre paréntesis. Pues, ¿cuál comercial? Ahora sí que no es planeado. Justamente lo que estamos platicando, mi querido Pablo, son las situaciones reales. O sea, estoy hablando con gente profesional como ustedes en Vimo, que es una empresa pues, que hace las cosas bien y lo ha hecho por muchos años. Como te digo, no estamos leyéndonos las cartas entre gitanos, pero definitivamente estas situaciones que son a veces de sentido común, Pablo. Yo creo que nuestros amigos que nos están escuchando han de decir, pues Jorge, no me estás diciendo nada nuevo, posiblemente lo que estoy haciendo, porque por eso me pagan, es hacerlo más ordenado, ¿no? Pero la realidad es que este pensamiento es un sentido común, y este sentido común creo que nos lleva a la siguiente pregunta. Por sentido común, ¿qué está pasando en el segmento inmobiliario? O sea, con esto tampoco quiero aburrirlos con el tema macroeconómico, porque a mí me encanta, yo puedo estar hablando aquí 3 horas de la economía, pero creo que con esto puedo cerrar la primera parte de la plática, que es cómo estamos desde el punto de vista macro y qué sugerencia les puedo dar muy puntual, así que como si fuera un coaching, una mentoría muy puntual de 3 estrategias para 3 etapas en el próximo año. Supervivencia, ver flujos, recuperación, ver inversiones, crecimiento, invertirlas, ¿no? Entonces creo que son 3 condiciones muy claras. Pero usando el sentido común, querido Pablo,
¿qué le está pasando al segmento inmobiliario? Y me quiero concentrar ahorita en el segmento de vivienda. Voy a tocar los otros segmentos simplemente de manera muy general, pero pues obviamente queremos tocar el segmento de vivienda, porque me invitó Bimbo y se llama Vivienda Moderna, pues creo que tenemos que tocar la vivienda. Fíjate que en la vivienda, voy a hablar a nivel nacional y después en el Valle de Toluca. Fíjate que en la vivienda, lo que hemos visto, mi querido Pablo, es que la demanda de vivienda en México no ha cambiado por el COVID. Los fundamentales de la demanda, principalmente dos que ahorita platicaré con ustedes, no han cambiado. ¿Qué ha cambiado? La cantidad demandada. Ahora sí, perdón por hablar como economista. Lo que ha cambiado es la absorción. Obviamente de venir con una absorción. El promedio de absorción a nivel nacional, independientemente del segmento, si es interés social o residencial plus, es más o menos, o era más o menos, de 10 a 12 unidades mensuales a nivel nacional, ¿no? La media. Hoy en México se ha caído más de la mitad, la media, en un lapso muy corto de tiempo, de marzo para acá. Esto es obviamente porque las ventas inmobiliarias, o sea, yo digo que para comprar una casa la tienes que ver, y si no estamos preparados para hacer recorridos virtuales, porque decimos, no, me encanta eso, ¿no? Y tenemos para qué gastar en eso, ¿no? Porque era una inversión, porque va a cambiar radicalmente la forma de adquirir una casa, radicalmente. Pero lo que no ha cambiado es la necesidad que tenemos de casas. Nosotros tenemos una estadística muy clara, mi querido Pablo. En México hay 30 millones de hogares. 30 millones de hogares. Somos 130 millones de personas. Por favor, a nuestra audiencia, ya no digamos que en México somos 120 millones. Eso fue en 2010, en el último censo, ya pasó una década. Les juro que en México nos reproducimos más rápido que el censo. Eso nos queda claro. ¿No? Tenemos sangre latina y nos queda claro que tenemos una reproducción más rápida que la del censo. Somos casi 131 millones de mexicanos. Y más o menos el INEGI dice que habitamos en cada casa entre 4.7 y 5 personas. Esto nos lleva a 30 millones de casas, más o menos. Tenemos una gran ventaja, creo que es la primera gran ventaja que debemos entender, que no ha cambiado y que no va a cambiar en los próximos 15 años, Pablo. Se llama Ninel Conde, Pablo. ¿Cómo le dicen a Ninel Conde? Y con todo respeto a las damas que están en nuestra audiencia. El bombón asesino. El bombón. El bombón asesino. Me voy a quitar el asesino con eso de que no nos vayan a cortar la señal aquí de la transmisión en vivo. ¿Sale? Yo creo que algún día voy a tener que invitar a Ninel Conde a una de mis pláticas, porque la pobre la ha usado tanto para describir la pirámide poblacional del país, que algún día la tendré que invitar a alguna de mis pláticas. Pero la forma de la pirámide poblacional de México es una forma de bombón. Es más o menos así, Pablo. Sí. Y aquí donde está la base del bombón, donde está la parte más ancha del bombón, es el promedio de edad que tiene México hoy. 53% de nuestra población, Pablo, 70 millones de personas más o menos, tienen 27 años o menos, Pablo. Lo que significa que son generadores de hogar. Están buscando la consolidación de su patrimonio. Y eso nos lleva a pensar que tenemos un déficit por demografía, solamente por las gentes que ya nacieron y que son los famosos millennials, que yo no sé por qué le decimos millennials a un cuate que nació en 1985, ¿no? Está como mi querido Eric anda por aquí, ¿no? Eric tiene de millennial lo que yo tengo de austriaco, ¿no? O sea, si tienes 32 o 35 años, pues definitivamente de millennial tienes lo que yo tengo ¿no? De la tercera edad. Realmente los millennials ya no son millennials. Esa es otra gran cosa que tenemos. Nuestros millennials de 27, 29, 30 años son personas que están iniciando en su etapa productiva, que tienen una aspiración de consolidación patrimonial diferente a la familia que nosotros concebimos hace unos 15 años, Pablo. ¿Vale? Cuando nosotros estábamos pensando en hacer familia, pensábamos en hijo, hija, perro, esposa, hipoteca, ¿no? Esa era la cosa. 3 casas, 3 recámaras, 2 baños, ¿no? dos garajes de coche, ¿no? Un patiecito para que el perro haga pipí, popó, y nada más. Si estamos pensando, y eso lo digo como desarrollador, y como usuario también,
Si estamos pensando que esa es la familia mexicana, pues estamos solamente concentrándonos en el 30% de las familias en México, Pablo. El otro 70% son familias muy diversas, ¿no? Mamás solteras, papás solteros, familias reconstruidas, comunidad LGTB, solteros, roomies. Hay una cantidad, por lo menos hay, dicen en México, de acuerdo a la CONAPO, 22 tipos de familias diferentes en el país, de los cuales el 30% es la familia unifamiliar, la que conocemos como unifamiliar, ¿no? La que conocemos como papá, mamá, dos miembros pequeños y la hipoteca, como siempre digo, ¿no? Entonces, tenemos un déficit de vivienda, primero, Pablo, por el asunto de la demografía del país. Segundo, y cosa que no ha cambiado, Pablo, tenemos unas clases medias muy consolidadas en México. Siempre he dicho que México no tiene clase media, eso es falso. México tiene muchas clases medias. Hay que saber en qué estrato de clase media estamos atendiendo y estamos trabajando para entender sus necesidades y solucionarles un problema. La realidad es que México tiene muchas clases medias. Hay un libro extraordinario que les puedo recomendar que se llama Cero, Pablo. Es un libro que se escribió con el censo de 2010. Lo escribió Luis de la Calle. ¿Sí me están viendo o me están escuchando? Me congelé un poco aquí en la señal. Se perdió el nombre. El nombre del libro. Se llama Clase Mediero, Pablo. ¿Me escuchan? Luis de la Calle. De Luis de la Calle, exactamente. Clase Mediero nos dice lo siguiente, por ejemplo, un dato importantísimo. En estos 30 millones de hogares que hay en el país, tenemos 4 líneas celulares por hogar, activas, entre prepago y pospago. Y entonces significa que tenemos 120 millones de líneas celulares en el país, de las cuales 70 millones, Pablo, tienen internet, son smartphones. Esto significa que hay un montón de gente que tiene acceso a la información, que tiene necesidades de conectividad, que son clase media pura y dura. Y aparte en México tenemos una característica de las clases medias de estratos más bajos, ¿no? Lo digo con todo respeto, porque luego parece que cuando hablamos de estratos somos clasistas o peyorativos, ¿no? Es una aspiración subir de estrato y es un gran logro subir de estrato social, no de clase social. Las clases sociales no existen, somos todos mexicanos, ¿no? Pero los estratos sociales son superación de nuestro trabajo y es muy gratificante empezar a subir en nuestros estratos sociales. Y México tiene una gran aspiración. Y las clases medias de estratos más bajos, Pablo, la principal consolidación de su estatus social y de su patrimonio se llama un hogar, una casa. Eso los hace sentir que ya pasaron a esa nueva etapa de su vida. Entonces tenemos dos grandes cosas que no han cambiado, ni el COVID los ha cambiado. Una, el déficit de vivienda por demografía, y dos, la gran aspiración que en México sentimos, el orgullo que sentimos al adquirir un hogar, una casa. Entonces, esto no va a cambiar, Pablo. Esto no va a cambiar. La demanda de vivienda no va a cambiar en México. Lo que va a cambiar es la cantidad demandada en los próximos meses. De aquí, por lo menos, a diciembre de 2021. Entonces, con esto, lamentablemente, yo creo que Pablo sí va a cambiar algo. Y es una cosa que nos tenemos que preparar todos. Si hoy una persona que tiene este 1,5 millones de pesos ahorrado aspira a una casa de 4,5 millones de pesos, significa que va a pedir un crédito de 3 millones de pesos, un crédito bancario, una hipoteca. ¿Sí? Significa que por esos 3 millones de pesos le van a pedir acreditar en ingresos, así a ojo de buen cubero, un ingreso familiar de por lo menos 100 a 120 mil pesos mensuales, más o menos. Y va a pagar por la hipoteca unos 50 a 55 mil pesos ya all inclusive mensuales durante 15 años. Lamentablemente, lo que sí está provocando el COVID
es que la conformación de los ingresos familiares está cambiando. Mucha gente se quedó sin trabajo, lamentablemente. Gente joven. Mucha gente que se fue al home office, cuando regresa a las empresas, le van a dar un premio por ser tan eficiente. Lo van a dejar en el home office. No sé qué tan bueno sea eso, pero ese va a ser el premio. Pero va a cambiar la conformación del ingreso, Pablo. Mientras tú a una persona le pagabas 10, voy a decir 10,000 o lo que sea, 10 en salario fijo y le pagabas 2 en variables en la era pre-COVID y le pagabas esos 10 en salario fijo por su disponibilidad de tiempo, porque estaba en tu oficina y disponías del tiempo de ese trabajador para que produjera un trabajo específico. Pero hoy que son muy productivos fuera del trabajo, los empresarios, los dueños, los directivos están pensando, oye, ¿y si cambiamos el esquema? Porque aparte lo vamos a necesitar, porque va a ser home office y oficina alternados por temas de seguridad, pero ya no los tenemos tan disponibles. Entonces, oye, en vez de 10, estoy dispuesto a pagarte más. En vez de 12, te voy a pagar 15. Pero resulta que te voy a pagar 8, ¿no? En fijo y te voy a pagar 7 en variables. Y si esto sigue, Pablo, y sigue siendo muy eficiente el home office, te va a decir, ¿por qué crees? Estoy dispuesto a pagarte 20, pero te voy a pagar 5 en fijo y 15 en variables. ¿Sí me explico? Entonces, la conformación del ingreso en el mediano plazo va a cambiar, Pablo. Eso sí es una tendencia de consumo que va a cambiar. Lo que significa, mi querido Pablo, es que esta persona que hoy, o hace en el pre-COVID, tenía la aspiración de una casa de 4,5 millones, hoy, por alguna situación, ya sea porque uno de los dos se quedó sin trabajo, porque cambió la forma en que le pagaban, porque su negocio no jalaba bien, es una pequeña empresa y tiene que reconfigurarse, hoy va a tener que aspirar a una casa de 3 millones, con su mismo ahorro de 1,5 millones. Lo que significa que va a pedir un crédito hipotecario de 1,5 millones de pesos. La mitad, lo que significa que va a tener que acreditar entre 50 y 60 mil pesos, vamos a ponerle 80 mil pesos con todo lo que te piden los bancos, de ingreso familiar, y el pago de la mensualidad se puede ir entre 25 a 30 mil pesos mensuales. ¿Sale? Entonces, eso sí es lo que puede cambiar en el corto plazo y mediano plazo en la industria de la vivienda, Pablo. Que la conformación de la... ¿Perdón? Disculpa que te interrumpa. Justo creo que cabe muy bien una pregunta que nos están haciendo aquí. Adelante. Eh, Perdón porque no las veo, que ahora sí estoy... sí, no te preocupes. Justo para eso estamos. Gracias, amigo. Eduardo dice, ¿Sí? pienso que bienes raíces van a perder valor en los próximos meses, años. ¿No será mejor esperar a que bajen los precios y luego comprar barato? No, mi querido Eduardo, déjame decirte, los bienes raíces no van a bajar de precios. Lo que pasa es que vamos a tener una configuración de la demanda distinta, Eduardo. Es decir, las casas de 4,5 millones van a valer 4,5 millones. Voy a empezar a hablar de la plusvalía. La plusvalía a nivel nacional, Pablo, ronda entre el 8 y 10% en vivienda anual. Posiblemente con estos cambios, mi querido Eduardo, la plusvalía se reduzca un poco, ¿no? Pues porque la absorción va a bajar, la gente se va a tardar un poco más en tomar decisiones. No tengo un dato de cuánto vaya a bajar, pero puede que baje un poco la plusvalía de manera temporal y luego la recuperemos después de que ya nos estabilicemos por ahí del 2021-22. Pero definitivamente, por ejemplo, el Valle de Toluca, para empezar a platicar un poco del Valle de Toluca. Si ves las estadísticas del Valle de Toluca, mi querido Eduardo, la plusvalía, por ejemplo, de Metepec en los últimos 5 años ha superado el 15% anual. Se ajustará, Pablo, posiblemente se ajustará y tengamos plusvalías, voy a decir un número porque no tengo datos para confirmarlo, o sea, vamos a suponerla que sea el 10 o 12%. Mi querido Eduardo, tener un 10% de plusvalía en tu inversión no te lo da nada todavía. Entonces, mi querido Eduardo, los precios no van a bajar, las casas no se van a abaratar, no va a haber remates hipotecarios como el 94, no va a haber una crisis en ese tema. Lo que va a haber es un reajuste de la demanda. Es decir, estas casas que se podrían considerar residencial alto van a costar más trabajo en colocarlas porque la gente va a tener menos recursos para aspirar a ellas.
Pero las casas de residencial medio, estas casas de 3 millones a 4 millones de pesos, pues por esta reconfiguración del consumo, se van a plusvalizar más rápido. Va a haber más demanda por ellas. Por lo tanto, ese 10% posiblemente lo logres en 8 meses, no en un año. Entonces, anualmente se va a ir a un 12% o un 13%. Las casas no van a bajar de precio. Lo que va a pasar es que se va a reconfigurar el mercado y mucha gente por esta, digamos, situación crítica de perder su empleo o de cambiar digamos, su ingreso normal, no va a poder aspirar en este momento a la casa que él soñaba. Y entonces va a tener que, voy a ponerlo entre comillas, conformarse con la casa que puede. Pero la casa que puede, si está construida con inteligencia, si es moderna, si tiene los componentes que necesitamos para que esa casa no pierda su valor y sea plusvalizable, pues su casa va a ser la mejor inversión que pueda hacer, porque esa casa de 3,5 millones, de 3 millones de pesos comprada, vamos a suponer que la compras hoy, y no lo estoy comprometiendo, Pablo, para nada. Supongamos que la compras hoy y esa casa vale 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, vamos a poner, y que comprarlo por preventa te den, no sé, pero voy a poner un 10% de descuento, te den 400,000 pesos de descuento. En 3,600,000, que es el valor de la casa que te alcanza, digamos, con tus ingresos. Pero esa casa realmente vale en el mercado hoy, mercado COVID, vale 4 millones. Entonces, ya de entrada tienes esa ganancia de plusvalía. Y pon tú que se la terminan de entregar, vamos a poner el año que entra, Pablo, en junio del 2021. ¿Sale? Y vamos a suponer, mi querido Eduardo, aprovechando tu pregunta, que se nos cayó la plusvalía de Metepec, en vez de estar en los 15% anuales como ha estado los últimos 5 años, se cayó al 10%. Vamos a suponer que sí, nos fue muy mal y la plusvalía se cayó a un 10%. La casa de 4 millones vale 4,400,000 en ese momento a valor de avalúo, ¿no? Así que a valor de mercado. Y voy a hacer la multiplicación aquí con ustedes. ¿Sale? Si tú la compraste, la división, perdón, si tú la compraste en 3,600,000 y el valor de avalúo al momento de que te la entregaron es de 4,400,000, si tú la quisieras vender en ese momento, antes de impuestos, para que no me digan que esto es ya libre para ustedes y se lo llevan a Las Vegas, ¿no? No, no. Pues tienes una ganancia, menos 1, del 18% en ese lapso de tiempo. Perdón, mi querido Eduardo, pero eso no te lo da nadie. Entonces, si ese es un esquema que hoy lo podrías conseguir, no comprando barato, sino comprando en una preventa inteligente, con un descuento asertivo, con un valor correcto de la propiedad hoy, pues ahora sí que con números reales, es el 18,18% de plusvalía en un año. Eso es lo que va a pasar. Y con ese descuento, si los desarrolladores son inteligentes, como mis amigos de Vimo, y leen y hacen esta lectura que estamos haciendo aquí, van a decir, oye, tengo que tener Jorge dijo que tenemos que tener una estrategia de supervivencia, ¿no? Entonces tengo que privilegiar el flujo. Pásame tu 1,5 millones y con eso te doy un descuento de esta magnitud. No estoy diciendo del 10%, sino de una magnitud X. Con eso garantizas el precio de mercado de los 4 millones que estamos suponiendo ahorita. ¿Sale? Y en un año te la entrego. Ya sea que te la quedes para vivir o ya sea que la uses como inversión, como dice Pablo, pues ya tienes un 18% de plusvalía en el mercado. Oye, la voy a usar como inversión, pero la voy a poner a renta. No la voy a vender. Bueno, la renta inmobiliaria en el país es bajita, es de los rendimientos más bajos, el negocio de la abuela, pero está dando un 5% anual, que hoy por hoy te defiende de la inflación. La inflación está en 3,64. Hoy por hoy te defiende de una tasa de CETES que está en el 4,40, 4,80. Es decir, es más rentable rentar tu casa hoy que invertir en CETES. Así de sencillo. Cuando antes te decían, ¿para qué rentas? Mejor inviértelo en CETES. No, hoy renta, no inviertes en CETES, ¿no? Entonces,
Y aparte tienes dos cosas, Jorge, en la vivienda que adquieres como inversión y además la rentas, tienes el ingreso por rentas y además tienes la plusvalía del inmueble. Claro, Pablo, ¿no? Además de eso tiene la plusvalía inmobiliaria. Entonces, imagínate que me sigues, ¿no? Que logras comprarla, mi querido Eduardo, en 3,600, 3,700, la casa vale 4 millones realmente y la plusvalía en un año está en 4,400, siguiendo esta lógica del 10% de plusvalía. Y aparte las rentas a partir de ese año, ¿sale? Entonces, ahí les va. El día X de junio de 2021 te la entregan, la disfrutas, la ves, una casa preciosa, limpia, bonita. Por favor, Pablo, póngale aromaterapia a la casa para que cuando llegue uno la huela bonito. Así, como cuando te subes a un coche y huele a nuevo, así debe oler una casa, debe oler a nuevo, debe olerte a la casa de tus sueños, ¿no? Sí. Entonces ya la disfrutas, mi querido Eduardo, la ves y dices, oye, está padrísimo, pero la voy a poner a invertir. Y consigues un arrendamiento, voy a ser muy profesor para que sea un supuesto. Este mismo día te la renta. Y te vas a junio de 2022 con un contrato de un año. ¿Cuánto vale tu casa en junio de 2022? Suponiendo el mismo 10%, 4.4 por 1.1, tu casa ya no vale 4,400,000. Tu casa en 2022 va a valer 4,840,000, ¿no? Suponiendo ese 10% de... ¿Sale? Obviamente, si tú la compraste, vamos a poner en los mismos 3,600 que estamos haciendo de ejemplo, 3.6 entre 4.84 menos 1, tu plusvalía ya es del 25%, 26% casi, miren. ¿Sale? Esto lo va a dividir entre 2 para que no me digan, porque para hacerla anual. ¿Sale? Del 12.80% anual. Ahí está, 12.80% anual. ¿Sale? Entonces tienes una casa que tiene un 12.80% anual y pon tú que me creíste y la rentaste al 5% de lo que vale la casa anualmente, que tienes un rendimiento de otro 5%. Pues así sumando nada más, tienes un rendimiento ya del 17.80% de tu casa. Anual, por 2 años. 17.80 por 2, ¿no? 35.60%. Esa es la gran maravilla, Pablo, de los bienes raíces y más en los momentos que estamos viviendo. Creo que para platicar ya en mi tercer parte de la plática, platicar efectivamente del Valle de Toluca, ya tocamos bastante, nos ayudó la pregunta de Eduardo para tocar bastante este tema, pero creo que una de las grandes virtudes que tiene hoy la inversión inmobiliaria es uno, dado que los desarrolladores están pensando en privilegiar los flujos de efectivo, podemos encontrar que las casas se pueden conseguir en nivel de preventa con un descuento bastante interesante. Eso les va a dar una plusvalía de entrada ya suficientemente interesante como para decidirse invertir el día de hoy. Segundo, la plusvalía que estamos viendo en México y en el Valle de Toluca, seguramente, como bien decía Eduardo, no es que bajen las casas, es que van a ganar menos, porque definitivamente este lapso tan grande que tuvimos y que vamos a tener todavía no acaba, de lapso sin ventas o con muy poquitas ventas, va a afectar el valor final de las casas. Eso es obvio, ¿no? Pero definitivamente no vemos un colapso, no vemos un 2008 Estados Unidos, no vemos una crisis de liquidaciones, vemos un reajuste de la demanda en el sentido de que mucha gente aspiraba a una casa más bonita, pero hoy no le va a alcanzar para esa aspiración y por lo tanto va a reorientar su inversión hacia una casa de más interés medio. Yo creo en particular que las casas que más se van a mover en el Valle de Toluca, para seguir hablando ya del Valle de Toluca, van a ser las casas que en el rango bajo de precio estén sobre los 2 millones de pesos y en el rango alto de precio estén sobre los 5 millones de pesos. Ese rango de precio de unidad al día de hoy, o sea, evaluados 2020, va a ser para mí, yo creo que el de mayor movimiento y por lo tanto el de mayor plusvalía que pudiera generar a lo largo del tiempo. Entonces yo creo que debemos estar pensando, mi querido Eduardo, y si tienes alguna otra, y si hay otra pregunta por ahí, podemos ir contestándolas. Sí, claro.
Yo De creo hecho, que tenemos no varias, está perdón. pensando en esta plusvalía, en este efecto que tenemos de lograr, como bien dice Pablo, este doble efecto. El efecto de la plusvalía, aunque sea un poco menor de la que venía generando en el Valle de Toluca, del 15% anual. Y si lo piensan como inversión, pues rentarla a un 5% significaría llegar a rendimientos pues, del 12 y pico por ciento anual, ya ponderado, o incluso pues, del 18 o 21% si lo hacemos aritmético. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para cuidar nuestro dinero, Pablo, y por el otro lado, generar valor a lo largo del tiempo. Entonces, no sé si tengan otra pregunta antes de pasar a la tercera y última parte de nuestra charla, mi querido Pablo. Sí, hay otras preguntas, Jorge. Adelante. Aquí nos dicen, entonces el valor de las casas de Toluca se han incrementado por la demanda que existe. Es correcto. Ahorita platicaremos de qué efecto ha tenido el Valle de Toluca y por qué este 15% de plusvalía promedio en los últimos años efectivamente es por la demanda. Si quieres, voy a contestando la pregunta, Pablo, y pasamos al tema del Valle de Toluca. Y me Pensemos, permite, si me permite un paréntesis así muy rápido, un dato ilustrativo, en el 2012, que fue cambio de sexenio aquí para el Estado, el 2011 fue el último año de un gobierno antes de iniciar otro, se autorizaron 75,000 viviendas en el Estado de México. Para el año pasado, difícilmente se autorizaron más de 10,000 viviendas. Tenemos un 2011 con 75,000 viviendas Estado de México y tenemos un 2019 con menos de 10,000. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay mucho menos casas autorizadas para ofertar. Entonces, la demanda habrá seguido más o menos constante. Al día de hoy es otra cosa, se ha caído al 50%, 40%, pero las casas también se disminuyó mucho la producción. Cierro paréntesis. mi querido Pablo, pues es lo que veníamos platicando, ¿no? Justamente es lo que veníamos platicando. ¿Se están acabando las cocas en el refrigerador? Este dato no lo tenía yo tan claro, pues, ustedes están en el mercado todo el día, pero imagínense eso. Así que mi querida audiencia, me siento como locutor de radio, ¿no? Imagínense eso, mi querida audiencia. 75,000 casas en el 2011 autorizadas contra 10,000 casas en 2019. Es un dato dramático de falta de producción. Y la demanda, por más castigada que esté, por más cambios de gobierno, por más lo que ustedes quieran, la demanda sigue siendo, por estos factores de demografía y de aspiración de clases medias, sigue siendo más o menos la misma. Obviamente, Pablo, pues ahorita se ha caído la demanda, pero en todos lados, o sea, no solo en las casas, ¿no? Hasta las cocas del Oxxo, o sea, que no, estas no, esto y el vino, mi querido Pablo, porque aquí tu servidor es un amante del vino. Entonces, como tiene poco que hacer en su casa, pues entre las cocas para hacer un tinto de verano y las botellas de vino, bueno, esas sí han incrementado su demanda y su escasez en el Oxxo, ¿no? Hace 2, 3 semanas nos andábamos peleando por una cerveza. Sí, acuérdate que antes teníamos colas en el Oxxo por ir a ver por un six de cervezas, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Creo que es lo único que ha subido de demanda. Lo demás, mi querido Pablo, pues es innegable que en estos meses, pues la demanda de las casas, la demanda de todo, de ropa, de todo, ha caído dramáticamente, ¿no? Pero no va a ser para siempre. Ahorita regresamos a la pregunta de nuestra audiencia que decía, ¿qué pasó con el Valle de Toluca? Yo he aprendido que una crisis de todas las que me ha tocado vivir, porque ahora sí que ustedes no estarán para saberlo ni yo para contarlo, pero en el 2010 yo quebré. O sea, quebré como debe quebrar uno, mi querido Pablo, no así ligerito, o sea, quebrar de decir, ¿no? Ahí aventamos el banco y bancarrota, ¿no? O sea, ya se acabó el tema. Las lecciones que he aprendido desde 1994, que me tocó vivir como funcionario bancario, la crisis, después la de 2001, después la de 2008, a mí me tocó la de 2010 críticamente ya como empresario, obviamente esta de 2020, lo que he aprendido de todas estas lecciones críticas es que la crisis tiene tres características. Una, tiene una fecha de caducidad. Dos, tiene un tiempo limitado. Y tres, tiene una lección aprendida. Entonces, si no salimos con esa mentalidad del 2020, de que tiene una fecha de caducidad, el COVID no llegó para quedarse. Bueno, el bicho sí,
pero no la crisis, ¿vale? Y no le podemos echarle la culpa al gobierno, o sea, ya se acabó el tema. Hablemos bien de México, tenemos muchas cosas buenas, tenemos muchas cosas por delante, hay que hacer muchas cosas diferentes, pero ya, hablemos bien del país. Y tercero, es una lección aprendida. Y la lección aprendida es, ahora sí que se lo voy a decir muy filosóficamente, Pablo, ¿qué es lo más valioso que tenemos hoy? La vida. La vida. O sea, hemos aprendido que podemos hacer cosas con menos, y muchas cosas, ¿no? Nos daba miedo el teletrabajo, nos daba pavor el home office. Y ahora estamos tan acostumbrados que dices, China, hay que ir a la oficina, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿de qué se trata? ¿No? Estamos apanicados con el e-commerce, ¿no? Me acuerdo de las cosas que decían, no le des tu tarjeta a Amazon, te roban. Y ahora son Amazon adictos, ¿no? O sea, el repartidor de Amazon ya los conoce por nombre y apellido, ¿no? Entonces, ha cambiado en tan poco tiempo la forma de pensar de muchas cosas, que definitivamente es la lección aprendida. La vida es lo más importante, nuestro tiempo es muy valioso, tanto que no sabemos qué hacer con él, tanto que estamos haciendo webinars el jueves a las 8 de la noche, no es cierto, ¿no? Tanto que estamos haciendo un webinar a las 8 de la noche un jueves, ¿no? Un viernes, ya ven, no sé ni qué día vivo, un viernes, ¿no? Entonces, hemos aprendido esas cosas, mi querido Pablo. Entonces, la verdad, esto es temporal. Para contestar la pregunta e introducirnos ya rápidamente, ya hemos platicado del Valle de Toluca mucho, pero para platicar sobre este tema de que la plusvalía, ¿por qué ha surgido la plusvalía? Tú tendrás más datos que yo, Pablo, en el tema del Valle de Toluca. Es toda la zona del Valle de Toluca, en temas residenciales, se ha convertido en la zona, en el suburbio, digamos, de la zona poniente de la Ciudad de México. La zona poniente de la Ciudad de México, como ustedes lo saben, pues es la zona corporativa y residencial de más lujo, más cara, como quieran llamarla, de la Ciudad de México. La zona de Santa Fe, la zona de Bosques de las Lomas, la zona de Loma de Chapultepec, toda esta zona, ¿no? Coajimalpa, toda esta zona. La zona del Valle de Toluca se ha configurado una clase media educada, ejecutiva, familias, ¿no?, que trabajan en la zona de Santa Fe y que han visto en los últimos años que es mucho más eficiente vivir en una zona como Metepec, por ejemplo, que vivir en el sur de la ciudad y trasladarse 2 horas y media a su trabajo, ya sea en transporte público o en coche. En cambio, la zona del Valle de Toluca se ha convertido cada vez más en esta zona, ya no voy a decir de 20 minutos a la ciudad, ¿no?, sino una zona de 45 minutos a la Ciudad de México, que es para los estándares de la ciudad muy razonable. Aparte, pues manejando en una carretera muy bien configurada, ¿no?, con depresivos, con toda la ciudad. No la tomen de periférico, por favor, que luego creen que es una avenida y entonces hay unos accidentes que, ¿para qué te cuento? Porque la gente la toma como si fuera pista de carreras. Pero si la tomas normal, pues vas a gusto, viendo bosque, y estás en tu casa en media hora, saliendo en una hora razonable de la Ciudad de México. Entonces, ese es un primer factor. Yo creo que mucha gente tomó la decisión de irse al Valle de Toluca por eficiencia y por calidad de vida, ¿no? La zona del Valle de Toluca, que hace unos 10 o 15 años podía tener algunas deficiencias en cuestiones educativas, en centros de educación o en centros de salud o en centros de recreación y centros comerciales, pues han dado esa cantidad de servicios agregados que se generan en la vivienda, inmobiliarios, y hoy por hoy, Toluca mismo, que digo que siempre Toluca, pues es una zona industrial, o sea, siempre no va a ser la más bonita, ¿no? Pero Toluca mismo, pues tiene ya centros comerciales, hospitales, universidades, sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México, ¿no? Y no se diga toda la zona de Metepec y su zona aledaña, que ya es un boom en centros comerciales, un boom en centros de salud, un boom en cuestiones educativas. Por lo tanto, mucha gente ya no tiene que salir del Valle de Toluca, ni salir de la zona de Metepec para hacer su vida. Entonces, la calidad de vida de las familias, comparado con la calidad de vida que pueden tener en la Ciudad de México, es diametralmente distinta. Entonces, yo creo que esos dos factores, Pablo, yo así, ayúdame a complementarlos. Uno es la migración que ha tenido el Valle de Toluca, derivado de esta decisión de mejorar la calidad de vida, y los servicios de valor agregado que tanto en centros comerciales, en
en fashion mall, en cines, en todas las cuestiones alrededor de la vivienda que se deben tener, pues han mejorado radicalmente en una década en el Valle de Toluca, y nuestra estadística de los últimos 5 años es que la plusvalía en el Valle de Toluca es en promedio un 15% anual, mientras en el resto del país está alrededor de un 10% anual. Entonces, creo que estas dos decisiones son las importantes. Jorge, una pregunta que nos hacen aquí es, entendemos la parte de la plusvalía y bueno, también agregando a esta parte, el Valle de Toluca pues ha tenido un gran crecimiento y tiene una proyección muy grande con lo del tren urbano, estos macroproyectos que se están dando en la zona centro, el tren que se va a implementar, pero también nos preguntan, ¿qué pasará con respecto, bueno, retomando ahí un poquito atrás, qué pasará con respecto a los créditos hipotecarios? ¿Las tasas subirán? Muy buena pregunta. ¿La puedo contestar, Pablo? Por favor. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa con los créditos hipotecarios? Los créditos hipotecarios de por sí ya están bajos, Pablo. De por sí hoy podemos encontrar una tasa fija a 15 años con una buena historial crediticio y cosas de esas, pues está al 10% anual. 11% si eres bastante maletón, digamos, para el banco, ¿no? Tienes un buró de crédito no tan bueno. Pero está entre el 9 y el 11%. Para que se den una idea, nuestra audiencia, me encanta no leer la pregunta porque me siento en la radio, ¿no? Me siento hablándole a la audiencia. Entonces, para nuestra audiencia, para que se den un ejemplo, ¿no? Un 9% de interés anual fijo es equivalente, Pablo, tú no me dejarás mentir siendo un financiero corporativo pues, de tantas barbas, como digo yo, ¿no? Como estas, ¿no? Sí, le digo ya, es la moda COVID, es la moda COVID, ¿no? Siendo un financiero con tanta barba, pues un corporativo fuerte como Vimo, o incluso de los grandes corporativos de México, pues una tasa fija para un crédito corporativo con muchas garantías y con todo el rollo, pues estará alrededor de un 9% si te va muy bien, ¿no? 9-10%. Pues es lo que te está dando un hipoteca. Muy bien. Perfecto, Pablo. Si te va muy bien, es un 9%, una tasa corporativa. Tener una hipoteca al 9%, al 10%, pues es un tazón, la verdad, es un preciazo. Pero para los que están esperando ese momento, yo creo que es un buen momento de tomar una hipoteca. Si tienen las garantías, si tienen el ingreso seguro y demás, es un extraordinario momento de tomar una hipoteca y de buscar estos descuentos que seguramente se van a dar en la parte de las preventas, ¿no? Con su enganche. Entonces yo creo que es un buen momento para acercarse con su banquero y hacer el trámite. Pero si vemos la tendencia hacia adelante, mi querido Pablo, espérame que me estoy medio congelado yo en la imagen. Ahí está. Ya me descongelé. Ya me descongelé. Es el fabuloso internet que tenemos en este país, para que vean que el home office no es tan fácil todavía, ¿no? Pero bueno, si pensamos en un poco más de mediano plazo, Pablo, y las condiciones de mercado continúan, es decir, esta necesidad de fomentar el consumo, esta necesidad de fomentar el crecimiento económico, que obviamente parece ser que van a continuar por lo menos los siguientes 24 meses, yo esperaría que en un mediano plazo, y esa es una expectativa, no sé si suceda, que dada que las tasas de referencia van a bajar y se van a mantener en el 4.75, pues obviamente el reflejo en las tasas interbancarias de equilibrio va a ser a la baja. Ya lo estamos viendo, están como en el 5.6. Por lo tanto, los spreads de los bancos, si se mantienen como están, pues tendremos a ver tasas hipotecarias más bajas. No sé cuánto ni cuándo se den, Pablo. Ese es un tema. Yo creo que sí, en vez de subir, van a bajar un poco, por lo menos 24 meses, y luego van a tener un rebote hacia arriba. Pero la pregunta que yo le daría a la audiencia es, ¿cuándo y cuánto van a bajar? Eso no tengo la respuesta. No sé en cuánto tiempo bajen, ni cuándo, ni cuánto vayan a bajar. Posiblemente no bajen y posiblemente si bajan, no bajan mucho. Entonces, una tasa al 9-10% hipotecaria fija hoy a 15 años ya es magnífica. Magnífica tasa de hipoteca.
magnífica comparado con una, ahora sí voy a decir, con una tasa BIMO, ¿no? Comparado con una tasa corporativa, ¿no? Pues es lo que le Sí, está dando un corporativo. si me permites ahí complementar lo que has dicho ahorita a este respecto y retomando algo que dijiste dentro de la exposición del entorno económico, actualmente no estamos hablando de una crisis de liquidez en los Correcto. bancos, en referencia a los bancos. En referencia a las empresas es otra cosa. Pero en referencia a los bancos, hay liquidez suficiente. Hay con diferentes directores hipotecarios que hemos sostenido pláticas a través de asociaciones de desarrolladores inmobiliarios, a través directo de BIMO, nos han estado diciendo, hay dinero, lo que queremos es colocarlo. Sin embargo, aquí lo que sí va a cambiar en la cuestión del crédito hipotecario es que los bancos sí van a endurecer su análisis de otorgamiento de crédito. Eso es lo único que creo que pueda cambiar. Van a estar más a detalle revisando el expediente del cliente que está solicitando el crédito para asegurarse que sí va a ser una originación sana de cartera, pero sí hay dinero para colocar. Por otro lado, en la cuestión de las tasas de largo plazo, como son las hipotecarias, se mueven a ritmos diferentes que las tasas de los CETES. Los CETES, cada 28 días te dan, va variando la tasa y las colocaciones de CETES son a la mínima, es a 28 días. La hipotecaria, la mínima, que se ve muy poco, es a 5 años, generalmente son a 10, 15, 20 años. Entonces, tienen movimientos, tienen ritmos de movimiento diferentes. Sin embargo, las tasas de referencia, que ahorita a partir de ayer están en 5%, a un poquito de semanas, meses adelante, van jalando también las del hipotecario. Muy probablemente las del hipotecario veamos que empiecen a bajar ligeramente, 0.25 o algo así, pero aún al día de hoy, como lo comentas, una tasa del 9%, por ahí había una de algún banco que llegaba con una serie de condiciones al 8 punto y tantos, si eras cliente de ellos, si no te atrasabas nunca, cosas así, llegabas hasta el 8 punto y tantos. Pero tasas de 9 o 10 para la cuestión hipotecaria son magníficas. Quítale a un 9, un 3 de inflación y entonces tu costo real de tu financiamiento hipotecario está siendo alrededor de 6%. Entonces es un buen tiempo ahorita para adquirir crédito hipotecario. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y le añadiría un dato adicional que creo que luego nunca ponemos en la ecuación. Yo no soy fiscalista, claro, ¿no? O sea, no tengo especialidad fiscal, pero lo que sí sé es que los intereses generados de una hipoteca son 100% deducibles de impuestos para el acreditado de la hipoteca. Sí, tengo idea que se mantiene todavía esa situación. Creo, no soy especialista. Si hay algún especialista fiscal aquí en la audiencia que nos aclare ese tema, pero aparte de este costo real que dices, de tener un 9-10% menos un 4% de inflación, un 6% ya, añádele que los intereses te los devuelven, digamos, en términos de impuestos sobre la renta al final del año. Entonces, que lo puedes compensar en tu declaración anual. Exactamente. Yo que no soy especialista, te los devuelven. Ya si ingresas más, pues ya es tema, ¿no? Pero ahí sí hay que preguntarle al contador que más confianza le tenga, ¿no? Jorge, Adelante, pues muchas gracias. Hay muchísimas preguntas. Creo que aquí la dinámica que vamos a hacer, justo para tener nuestra otra dinámica, es hacerte llegar las preguntas y nosotros enviarle las respuestas con mucho gusto, si nos permites. Así es. Pues de nuevo, pues muchísimas gracias por todo lo que nos has dado. Creo que nos quedamos cortísimos de tiempo. La verdad es que la experiencia que tienen el licenciado Pablo, tú, la verdad es que ha sido magnífica, ¿no? Les agradezco a los dos
Gracias, Jorge. Me gustaría, antes de cerrar, me gustaría, por mi parte, concluir. Había dicho hace rato que en Vimo, nos dimos a la tarea de hacer la tarea. Vimos, desde principios de año, veíamos venir un 2020 muy, muy complicado y empezamos a acelerar algunas autorizaciones que traíamos en proceso de autorizaciones urbanas, precisamente para tener producto. Entonces, este año, parte de lo que comentábamos hace rato, de que en un ambiente en el Estado de México de una fuerte astringencia en las autorizaciones urbanas, nos dimos a la tarea y lo logramos. Y entonces ahorita sí tenemos ya bastantes autorizaciones que nos permiten tener una oferta de producto. También nos dimos a la tarea de ser imaginativos para de alguna forma ampliar nuestra cartera de productos. Nosotros en los años pasados venimos produciendo vivienda en diferentes segmentos, del 1.400.000, 2 millones, 2,5 millones, 3 a 5 millones, varios estratos de precios de casas. Entonces, ahorita nos dimos a la tarea también de decir, bueno, la demanda de los bienes, del real estate, se viene para abajo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ser inventivos, tratar de prospectar en el mercado cuáles son las necesidades de la gente en cuestión inmobiliaria, y entonces también estamos sacando varios productos, aparte de lo que es la casa, también lotes de terreno urbanizados. Había cuestionamientos ahorita por parte de la audiencia de decir, bueno, ¿es o no una buena inversión en los bienes raíces? ¿Van a bajar? ¿No van a bajar con esta crisis? ¿Va a haber demanda? ¿No va a haber demanda? Entonces, esto mismo nos estuvimos preguntando nosotros y tratando de darnos respuestas, analizando, viendo con la experiencia que tienen todos los directivos de la empresa en crisis pasadas en este país, en otros países, en este estado, en otros estados. Y entonces más o menos llegamos a esta cuestión de ofertar casas o terrenos de lotes urbanizados. No, si alguien piensa que comprar un bien inmueble puede ser una inversión especulativa a corto plazo, no es así. Esto más bien es un blindaje, como comentaba Jorge hace un rato, es una inversión a un poquito más meses, es a mediano plazo, a 1, 2, 3 años probablemente, porque sí, efectivamente, la crisis no se termina este año ni el siguiente. A lo mejor, como decía Jorge, a partir de que se asienten algunas cuestiones que hay en el panorama, como es la cuestión electoral del año entrante, después de eso, pues empezaremos a ver cierta calma para entonces todos ver cómo quedamos parados, sacudirnos el polvo de la caída, levantarnos y empezar nuevamente a caminar hacia adelante. Entonces, una forma de alguien que tiene algún dinero y dice, el banco no me va a dar nada, una opción podrían ser los terrenos de lotes urbanizados. U otra, si el objetivo es hacerme de mi casa, que no me he podido hacer porque he venido formando un ahorro y ahorita ya lo tengo en 2, 3 meses, si lo tienen en el 2, 3, 4, 6 meses, si lo continúan teniendo en el banco, a lo mejor después ya no les va a alcanzar para el enganche de la casa que habían venido persiguiendo. Si ahorita lo hacen, es posible que enganchen algo, como comentábamos, con un buen crédito y con unas buenas ofertas. También nos dimos a la tarea de sacar esquemas financieros, de descuentos financieros, de decir, bueno, si tú me pagas tanto por ciento del enganche, bueno, entonces yo me voy a ahorrar a lo mejor cierto costo financiero que te repercuto a ti, cliente inversionista, y entonces te hago unos descuentos. Entonces hay tablas de descuentos muy interesantes con modalidades de pago muy flexibles y la oferta también de lotes de terrenos urbanizados.
también se comentaba de cuáles son los factores que van a lograr que se tenga una plusvalía y que yo inversionista gane comprando protegiendo mi dinero en tierra. Pues desde luego es ver que sea un buen proyecto urbanístico. Se comentaba ahorita también, se ha disminuido en el Valle de Toluca la producción de vivienda, la demanda se había venido manteniendo más o menos estable. Entonces, si hay una demanda estable y una oferta hacia la baja, pues entonces la plusvalía va hacia arriba. Y si además es en un buen proyecto, desde el punto de vista de buena ubicación, buenos elementos de urbanización, buen diseño arquitectónico en las casas y buen diseño de imagen urbana global del desarrollo, pues todo esto va permitiendo que se capitalice en forma de plusvalía. Entonces, estamos a las órdenes de todos ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos en este webinar. Y si gustan, si tienen alguna duda o quieren ampliar información, las áreas de venta de Promotora BIMO están totalmente a sus órdenes. Gracias. Pues mi querido Pablo, si me dejas también a mí hacer una conclusión de este maravilloso tiempo que hemos tenido. La verdad, esta plática con amigos como ustedes son muy sabrosas, la verdad, son las que valen mucho la pena. Yo siempre he considerado que la plusvalía inmobiliaria, Pablo, tiene 3 características importantes para generarse. Y las quiero compartir con ustedes porque creo, sin afán de hacer un comercial, creo que BIMO consideró estos 3 factores, no ahorita, sino de hace mucho tiempo. Uno de los factores importantes es un buen producto, un buen diseño de producto. Este factor es uno de los importantes en la plusvalía inmobiliaria. Otro es una muy buena localización de los productos, es decir, la ubicación de los proyectos tiene que generar vialidad, tiene que generar centricidad, tiene que generar una serie de que posibiliten estar accesibles a muchos lugares desde tu casa. Y la otra es que tenga una buena rentabilidad del producto, es decir, que estos conceptos financieros que mencionaste ahorita se den y se consoliden para que se genere una buena rentabilidad. Entonces, un buen producto con un buen diseño, una buena localización con accesibilidad y una buena rentabilidad producto de esquemas financieros inteligentes generan plusvalía. Y no es por anunciar ni por simplemente por reiterar lo que ustedes están haciendo como Grupo BIMO. Creo que ustedes como Vivienda Moderna, como Grupo BIMO, lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Un buen producto, muy bien localizado y con esquemas de rentabilidad muy inteligentes. La verdad, felicidades. Los conozco desde hace mucho tiempo, los quiero desde hace mucho tiempo, son grandes amigos y creo que efectivamente la plusvalía que puede generar esta combinación de factores que ustedes han podido amalgamar son sin duda muy interesantes. Entonces, encantadísimo de estar con ustedes y si me permiten terminar, como siempre termino estas sesiones, estos webinars, las conferencias, diciéndoles que hoy más que nunca, lo que siempre me mueve a mí personalmente a seguir apasionado de este tema del país y del sector inmobiliario, lo puedo resumir, mi querido Pablo, en el eslogan de 3 marcas comerciales. El eslogan del grupo de Nike. ¿Alguien lo puede pensar y si lo pueden decir ahí por las preguntas o si lo pueden comentar? ¿Cuál es el eslogan de Nike? Más alto, más arriba, más adelante, algo así, ¿no? Just do it. Solo hazlo. Sí, do it. La verdad, creo que es un buen momento para tomar decisiones. Hay que aventarse a la alberca, siempre checando que tenga agua, por favor. Entonces, hoy la alberca tiene agua, hay que aventar, hay que intentarlo. Solo inténtenlo, de verdad. El eslogan de Adidas. El eslogan de Adidas es Impossible is nothing. Nada es imposible. La verdad, nos ha enseñado esta crisis que tenemos cosas muy valiosas al lado de nosotros.
no necesitamos mucho más, y vemos que el tiempo y la vida son verdaderamente las cosas más valiosas que tenemos. Y lo tercero, el eslogan de Johnny Walker. Ese sí te lo sabes, Pablo. ¿Qué es? ¿Cuál es? Caminando. Ahora resulta que no tomas whisky. Ándale, pues yo también. Resulta que tampoco lo tomo. Sí lo tomo, pero no leo la botella. Keep walking, seguir caminando. En verdad, se los deseo y se los pido. Se los pido a ustedes como Vimo, Pablo. Los conozco hace muchos años. Una gran empresa. Sigan caminando, no se detengan. En verdad, este país necesita empresas como ustedes, porque México tiene prisa de crecer. Y a todos ustedes se los deseo, en verdad, solo inténtenlo. Este país tiene posibilidades, a pesar del bicho, a pesar de las circunstancias, a pesar de las elecciones, tiene grandes oportunidades, solo intenten. Nada es imposible en este país. Y en verdad, por el bien de México, por el bien de sus familias, por el bien de todos nosotros, sigan caminando hacia adelante, no hay más. Muchísimas gracias, Pablo, en verdad, gente de Vimo, muy contento de esta sesión, muy contento. Agradecidos Muchísimas gracias. contigo por tu magnífica presentación y agradecidos también con toda la audiencia por el interés en escuchar y compartir con nosotros el día de hoy. Y por Justo favor, como, manden las preguntas, por favor, y encantado de responderlas en la medida de lo posible, lo más rápido posible. justo como cierre, bueno, el maestro Jorge tiene como regalo a uno de los participantes de la sesión una asesoría financiera de forma gratuita, dirigida a inversionistas. ¿Cómo vamos a hacer esta dinámica? Y aquí te voy a ocultar un poquito tu video, Jorge. Entonces, dame un ¿Vale? segundo. Actualmente tenemos 3 inversionistas conectados, que es bueno, uno es Alejandro, otro es José y la tercera es Ireli. Entonces tenemos 3. Vamos a hacer una generación de números aleatorios en donde José va a ser el número 1, Alejandro va a ser el número 1, José va a ser el número 2 e Ireli va a ser la número 3. Entonces, si ya están todos listos, vamos a hacer la generación y entonces tenemos que salió el número 3 con este random y Ireli es la ganadora de esta dinámica. Muchas felicidades, Ireli. Ya nos pondremos en contacto, le pasaremos tus datos al maestro Jorge y pues bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con nosotros. Muchísimas gracias, felicidades, Ireli. Una pequeña muestra nada Felicidades. más de agradecimiento, mi querido Pablo, por el tiempo de la audiencia, por la generosidad de ustedes y encantado de la vida de apoyar a Ireli en su decisión financiera con esta consultoría. Perfecto. Pues de nuevo a todos, muchísimas gracias por participar con nosotros y los esperamos pronto. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. Hasta luego a todos.